Paz de Cristo, hermanos, Templo Betel, amigos, oyentes, damos la bienvenida con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, venimos a ustedes en este día con un pensamiento bíblico, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón y deseo que compartirlo con ustedes en este día. Amén. Seguimos, hermanos, en el libro de Romanos. Hermanos, hemos estado mirando este libro transcurso de este año que ha bendecido mi vida. Hermanos, y estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado. Esperamos que Dios les esté bendiciendo, hermanos, en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Pero todavía podemos, hermanos, ver las bendiciones de Dios, su protección, hermanos, sobre nosotros. Amén. Seguimos orando por nuestros hermanos, ¿verdad? Que están enfermos, doliendo, nuestros hermanos en el hospital. Que el Señor conforte, hermanos, sus vidas y los familiares de igual manera. Amén. Hermanos, del libro de Romanos, vamos a estar mirando el capítulo 9, versículo 25 y 26 en este día. Hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Y he intitulado El llamado poderoso de Dios. Amén. O el llamado irresistible de Dios. Ese llamado que es poderoso. Cuando Él llama, hermanos, su palabra va y hace el trabajo por la cual Él la manda. Hermanos, y el hombre, la mujer, cuando ese llamado es dado, hermanos, que no podemos resistirlo, hermanos, y ese es llamado poderoso de Dios. Romanos 9, 25, 26. Así también en Oseas dice, Pablo está yendo al Antiguo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento en Oseas, y está notando lo que Oseas escribió. Dice, como también en Oseas dice, y yo haré llamar. Yo haré llamar. Esto es cierto. Dios lo dice que hará. Y lo que Él dice que hará, Él lo va a hacer. Dice, y yo haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. A la no amada, amada. A los que no eran amados. Dice que Él los va a llamar y los va a amar. A la no amada, amada. Y serán en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allá donde se dijo, vosotros no erais pueblo mío o no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Muy interesante versículo, hermanos, pero obviamente nos habla a nosotros, hermanos, los gentiles, hermanos, a los que no éramos pueblo, somos pueblo, a los que no íbamos a ser, o los que no éramos amados, ahora amados somos y llamados hijos del Dios viviente. Amén. Padre Celestial, bendice este pensamiento. Señor, como me lo has dado, Señor, que yo lo pueda relatar a Templo Betel, nuestros oyentes. Señor, bendice cada vida, cada corazón al oír esta palabra, este estudio bíblico, Señor, que vaya, Señor, y edifique vidas, Señor. Entendamos lo que hiciste en nosotros, Señor. Aquel día cuando escuchamos ese llamado poderoso, Señor, irresistible tu llamado, Señor, y vinimos a tus pies, Señor. Venimos hacia ti. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Romanos 9, 25, 26, hermanos, habla, hermanos, de la certeza. Dice, yo haré. El Señor dijo, Él lo va a hacer. Yo haré. Y el versículo 23 dice, y serán, hermanos. El Señor ya lo está profetizando, ya lo está llevando a cumplimiento. Yo haré. Y serán hijos del Dios viviente. Habla, hermanos, de la certeza de ese llamamiento poderoso de Dios para nuestras vidas. Amén. Hay una certeza, hermanos, que yo puedo mirar aquí en estos versículos, hermanos, que Dios lleva a cabo su propósito, hermanos, y su plan eterno para nosotros los gentiles, hermanos,
en asuntos de la salvación, hermanos, que Él ha provisto para nosotros. Amén. Y si Dios lo dijo, hermanos, Él lo hará. Amén. Es tan claro aquí en estos versículos que cuando Dios dice, y yo haré, hermanos, téngalo por cierto, que Él lo va a hacer. Y yo haré. Dios lo dijo, hermanos, y él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Amén. Lo va a cumplir. Lo va a hacer. También aquí en el versículo 26, ahí dice, y serán. No, quizás serán. Maybe, maybe not, ¿verdad? Dice, y serán. Esto habla de una certeza divina. Dios dice que lo va a hacer, hermanos, y lo hará. Aleluya. Y nos dice, ¿qué es lo que Él hará? Dice, y yo haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo, hermanos. Él lo dijo. Él lo va a hacer, hermanos. Hermanos, y su palabra es la verdad. Amén. Cuando Él lo dice, lo hará. Cuando usted y yo decimos que vamos a hacer algo, quizás lo hagamos, quizás, hermanos, no lo hagamos. No todo el tiempo cuando uno dice, el humano dice que va a hacer algo, hermanos, no siempre lo hace, no siempre es cierto. El hombre y la mujer dice que era una cosa y maybe not. Amén. Quizás no lo haga o quizás sí lo haga. Quizás esté hablando de hacer algo que está afuera de su control. Cosas que le impiden hacer lo que él o ella han dicho que van a hacer. Amén. O simplemente quizás tenga, hermanos, un cambio de opinión. I changed my mind. Cambio mi mente. No lo voy a hacer. Amén. Hermanos, puede que simplemente cambie de planes. Voy a ir a una diferente dirección. Antes iba a ir para acá, pero ahora voy a ir a esta dirección. Hermanos, totalmente diferente. Este es el hombre, hermanos. Pero Dios, hermanos, no es así. Dios no es así. Cuando Dios dice que hará algo, Dios lo hará, hermanos, y no hay nada que lo impide. Hermanos, no hay nada que impide, hermanos, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nada puede impedir. Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Dios guarda su palabra, hermanos. Él ejecuta, hermanos, su voluntad. Dios siempre cumple sus propósitos. Amén. Y aquí, hermanos, en estos versículos, Dios está asegurando con certeza, la salvación de los gentiles. Certeza, hermanos. Desde ya en Oseas, Él lo dice, amén. Y yo haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. A la no amada la llamará amada. Aleluya. Y serán en el lugar donde se dijo, allá donde se dijo, vosotros no sois pueblo. Allí mismo, amén. Dios lo llamará pueblo y serán llamados hijos del Dios viviente. Alabado sea, hermanos, el nombre del Señor. Amén. Yo quiero, hermanos y hermanas también, amigos, amén. Gloria al Señor, que se están convirtiendo. Esto es para los nuevos convertidos de igual manera. Siempre estoy pensando los que apenas han entrado en este camino. Es importante, amigo, hermano, nuevo creyente, que usted sepa lo que aconteció cuando usted se convirtió. Tu conversión es el cumplimiento de estos versículos. Amén. Aquí se cumplió, amén, cuando te bautizaste se cumplió lo que aquí está escrito. Tú y yo hemos sido llamados por Dios mismo de una tierra extraña. Amén. Hemos sido llamados de una tierra extraña, aún enemigos. Hemos sido llamados a una relación salvadora con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nueva relación. Estos versículos son muy claros, hermanos, y muy especiales para ti y para mí en este día. Amén. Porque denotan lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Y vamos a mirarlos, hermanos, para ser fortalecidos, porque vamos a descifrar, vamos a investigar. Amén. Vamos a escarbar.
A veces leemos los versículos por arribita, vamos muy rápido en leer la Biblia, y leer la Biblia es bueno, pero mejor es estudiarla, amén. Investigar, escarbar, amén. ¿Qué es lo que está dentro, hermanos? Para poder ver cada, hermanos, pequeño detalle, hermanos, de esos versículos. Tenemos que escarbar el versículo. Cada palabra tiene un tremendo significado, hermanos. Amén. No solo los vamos a mirar por arriba del texto, pero vamos a ir para adentro, hermanos, del pasaje, más abajo del pasaje. Porque, hermanos, allá están las perlas, amén. The pearls, las perlas, hermanos, ahí están. No están flotando, hermanos, en la superficie del agua, las perlas. Uno tiene que meterse adentro del océano, adentro, hermanos, de la parte interior, amén. Tenemos que bajar y sacarlas hacia afuera, esas perlas, hermanos, que están en las Escrituras. Y no solo vamos a mirar estos textos por arriba, sino vamos entrar por dentro. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ojalá que usted abra su Biblia, hermanos, cuando esté dando estos versículos. Le invito a que abra su Biblia. Amén. Yo sé que los vamos a poner en la pantalla aquí, pero también tengan la oportunidad, abra sus Biblias y vean lo que vamos a estar leyendo en este día. Vamos a ir hacia adentro, vamos a investigar, vamos a escarbar. Amén. Y hay ciertas cosas que estos versículos me enseñan, hermanos, letra por letra, frase por frase. Primeramente veamos quién es el que está hablando. ¿Quién es el vocero, el que está diciendo estas cosas? Romanos 9:25. Como también en Oseas dice. Muchos dicen, no, Oseas lo dijo. Hermanos, si este versículo no dice que Oseas lo dijo. Dice que como también en el libro de Oseas dice. Amén. ¿Quién es el que dijo estas palabras? No es Oseas, hermanos. ¿Quién es el que está hablando aquí? El que dice esto es Dios. Oseas lo escribió. Oseas lo recibió del Señor. Pero él escribió, hermanos, lo que Dios está diciendo a nuestras vidas en este día. Dios lo dijo. Oseas es el escriba. Amén. Él es simplemente el escritor. Él escribió lo que Dios le dijo escribir. Entonces, estas palabras no son de Oseas. Estas palabras que vamos a estar mirando son palabras que Dios dijo. Y como dije, si Dios lo dijo, entonces es crítico, hermanos, poner atención o saber lo que Dios nos dice, hermanos, es de suma importancia. Amén. Es la voz de Dios que nos hablará a través del libro de Oseas. En este día, pues Pablo usó estos versículos para escribir a los romanos. Amén. Pero es importante saber, hermanos, que Oseas escribió lo que dijo Dios. Entonces, el vocero, el que está hablando, es Dios. Y luego miramos qué es lo que Dios dice. Amén. Vayamos otra vez, Romanos 9:25. Y como también en Oseas, Dios dice: yo haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Amén. Dios está diciendo que Él hará algo. Yo haré. Amén. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Dice que Él va a llamar. Él hará un llamamiento. Él va a llamar. Aquí hay algo muy importante saber, hermanos, que este llamado, o hay un llamado, hermanos, externo, y hay un llamado interno. Dios llama, siempre está hablando, ¿verdad? Al hombre, la mujer. El evangelio sale, hermanos, y está llamando. Pero llega un llamado, hermanos, interno, cuando Dios habla adentro, hermanos, en lo interno del hombre. Amén. Mateos, hermanos, 22:14 dice: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios llama a todos, pero escoge, hermanos, poquitos. Esos poquitos, hermanos, son los que han recibido el llamado interno. Amén.
Un llamado interno, hermanos. El externo es el mensaje del evangelio que va a toda criatura, a toda nación, hermanos. Pero pocos los escogidos, aquellos que Dios llama, hermanos, internamente. Amén, aleluya. Dios los toma. Esta palabra tomar es arrestar, arrest. Dios los arresta. God apprehends, los aprende. Parece que es la palabra, apprehend. Este es el poderoso llamado, hermanos, de Dios. Nadie va a creer el evangelio a menos que Dios los llame a sí mismo, a Él mismo. Amén. Cuando Dios dice llamaré, amén. Esto se refiere al llamado, hermanos, efectivo, el llamado poderoso, el llamado irresistible. Así también nosotros, hermanos, Dios nos llamó y ahora estamos sirviendo al Señor. Las almas se están convirtiendo porque ese llamado interno les llegó al corazón. Hermanos, hicieron caso al evangelio. Aleluya. ¿Qué hizo con nosotros, hermanos? Nos llamó de las tinieblas. Nos llamó a venir a la luz admirable, aleluya, de Dios. Nos llamó de la tumba de pecado, hermanos, a una vida nueva en Cristo. Su llamado interno siempre será respondido. Ese llamado interno siempre será respondido. Amén. Si Dios no nos hubiera llamado, hermanos, nunca hubiéramos respondido. Si Dios no nos hubiera llamado de manera efectiva, irresistiblemente, todavía estuviéramos en el mundo, en el pecado. Amén. Todavía seríamos esclavos del pecado. Seríamos, hermanos, encadenados por el pecado. Aleluya. Pero gracias a Dios por su llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo, dice el Señor, haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. Y este llamado no es una voz audible, hermanos. No. Es un llamado tan fuerte y poderoso, hermanos, que asegura, hermanos, el resultado que Dios quiere que tenga en su corazón, el corazón de la persona. Amén. Él vencerá tu resistencia. Amén. Él vencerá tu resistencia. Te hará dispuesto en el día en que te llame y te atraiga a Él mismo. Amén. Ese es poderoso, ese es poder. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder del llamado interno del Señor Jesucristo. Hermano, quiero que tú pienses en tu conversión, los recién convertidos. Amén. Piénsalo. ¿Dónde estabas cuando Él te llamó? Amén. Tenías muchos años quizás escuchando el evangelio, pero llegó un día cuando el llamado externo aconteció en tu vida. ¿Quién fue el predicador, hermanos, que predicó? O el maestro cuando escuchaste ese llamado interno de Dios. ¿Dónde estabas? Amén. ¿Cuál fue el pasaje bíblico el cual escuchaste la voz de Dios, el llamado de Dios? Quizás estabas en un servicio. Quizás estabas escuchando un mensaje en línea por los ministros, el pastor. Amén. Quizás estabas en un campamento. Amén. Cuando ese día del llamado interno, el llamado de Dios, el llamado poderoso, el llamado irresistible, no pudiste hacer nada más sino venir a los pies de Cristo pidiendo, buscando el perdón de tus pecados. Aleluya. Amén. Todos los que hemos entrado en el reino de Dios hemos sido llamados individualmente y personalmente. Amén. Dios ya te conocía. Y te conocía por tu nombre, te llama por tu nombre. Amén. Dice la escritura que el pastor de las ovejas los llama o llama a las ovejas por nombre. Amén. Nombre. Mateo, sígueme. No le dijo, hey tú, sígueme. Mateo, sígueme. Amén. Zaqueo, bájate de allí porque hoy quiero cenar en tu casa. Quiero que me invites a cenar. Hoy es menester ir a comer, a cenar contigo.
Lázaro, sal fuera. No tú en la tumba. Sal fuera. Digo, Lázaro, sal fuera. Él, hermanos, nos llama por nombre individualmente, hermanos, y muy personalmente. Amén. Entonces, ¿a quién llamó? ¿Quiénes aquellos que él llamó? Romanos 9:25. Estamos escarbando, hermanos. Estamos mirando las perlas que están allá abajo dentro de los versículos. Romanos 9:25. Como también Oseas dice, y yo haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. Yo voy a hacer una certeza, yo haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿A quién llamó? Llamó a aquellos que no eran pueblo. Llamó a gente extraña. Amén. Es obvio que Pablo está, hermanos, hablando de usted y yo, de los gentiles. Se está refiriendo a los que estaban fuera de Israel, fuera de la ciudadanía de Israel. Gente que no es judía, hermanos. Gente que no es de la raza elegida de Israel. No éramos pueblo. Además éramos gente incrédula. Gente en cautiverio. Gente en apostasía. Hermanos, este tema de los gentiles es dominante, hermanos, de Pablo en el libro de Romanos. Él quiere que usted y yo entienda, hermanos, lo que Dios hizo con usted y conmigo, hermano. No teníamos parte ni suerte, hermanos. Pero Dios dijo que lo iba a hacer algo con nosotros. Amén. Es dominante, hermanos, en el libro de Romanos. Desde su primer capítulo, él empieza haciendo referencia de los gentiles, hermanos. Y este grupo de gentiles que están compuestos de griegos y habla de bárbaros. Los griegos, gente de alta sociedad, amén. Los bárbaros, pues gente de baja clase, los bárbaros. Dios está llamando a gente de toda nación, de toda clase de la sociedad, hermanos, de este mundo, de esta vida. Esos son, hermanos, los gentiles. Todos son aquellos que no eran pueblo. Amén. Aquellos sin ley. Aquellos incircuncisos. Amén. Entonces estas palabras que Pablo usa para describir a este pueblo, hermanos, gentil, gente gentil. Dice, de ellos llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Aquellos que no estaban convertidos, aquellos que no querían nada de Dios, aquellos que estaban en tinieblas, aquellos que estaban espiritualmente muertos. Amén. Es decir, hermanos, usted y yo, amén. Dios nos extendió su llamado, gloria al Señor, por amor, por misericordia, por gracia, amén. Me encanta Efesios 2:11-13, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en vuestra carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. Eres llamado gentil por los judíos. Amén. Eres llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin promesa, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Glorificado, hermanos, sea el nombre del Señor. Amén. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Lo que Pablo dijo en el libro de Romanos, aquí lo que leímos, dice que lo mismo, hermanos, que le dijo a Efesios. Eso es un tema dominante de Pablo. Dice, acuérdense de que en otro tiempo, amén, en aquel tiempo,
Hermanos, y dice, estaban separados de Cristo, 1. 2, ajenos de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. 4, sin esperanza. 5, sin Dios. 6, extranjeros y advenedizos. Oh, hermanos, estábamos muy lejos. Estábamos muy lejos en tierra extraña y ajena, lejos de Dios. Estábamos sin Dios. Sin embargo, estos son de los cuales Dios llamó. Yo doy gracias a Dios, y usted debe dar gracias a Dios por ese llamado interno, hermanos, que Él vino en búsqueda de aquellos que estábamos lejos, aquellos que éramos los más difíciles de convertir. Amén. Maravillosa es la gracia de Dios, maravillosa es la misericordia de Dios, y la gloria le pertenece a Él, hermanos, por lo que Él hizo por nosotros, y ahora somos parte del llamado divino, ahora somos pueblo de Dios. Amén. A los que no eran pueblo, ¿qué les hizo? Dice, los llamó pueblo mío. Romanos 9:25, como dice en Oseas, y yo llamaré pueblo mío, dice, al que no era pueblo. No éramos pueblo, es lo que acabamos de decir, pero dice que nos llamó pueblo. Nos llamó. Hermanos, ser mi pueblo significa que has entrado en una relación salvadora, hermanos, con Dios. Has nacido de nuevo en la familia de Dios. Amén. Esto es grande, hermanos. Ojalá que no tomes por liviana, muy liviana tu conversión. Amén. Amén. Tenemos que despertar, hermanos, que ahora somos parte de la familia. Somos gente diferente. Actuamos diferente, hablamos diferente. Ya no hablamos como antes hablábamos en aquellas tierras extrañas. Ahora somos parte de la familia de Dios. Hemos nacido de nuevo por su gracia, hermanos. Él nos ha adoptado, hermanos, y nos ha hecho hijo y hija, hermanos, con todos los derechos de los hijos de Dios. Adoptado, y tenemos derecho, hermanos, a decirle a Dios papá. Aleluya. Porque Él nos ha adoptado en la familia. Aleluya. Hermanos, si ese día cuando Dios te llamó, es un llamado que viene de repente, hermanos. Podría estar escuchando el sermón o los servicios por muchos años, pero llegó un día, hermanos. Un día, hermanos, y un instante, amén, que Dios vino a tu vida. Lo miramos en las Escrituras. Saulo de Tarso iba con cartas, no estaba buscando a Dios, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Venía con cartas, hermanos, y en el instante, en un momento, hermanos, Dios le habló. Amén. Él iba a Damasco y vino el llamado de Dios y se convirtió. Se convirtió, se arrepintió. ¿Qué quieres que haga? Amén. Y entró a Damasco, hermanos, y fue bautizado en ese mismo día. Amén. Fue instantáneo el llamado, hermanos, y la salvación que vino, hermanos, a la vida de Pablo en el día del Pentecostés, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que había aproximadamente 3,000 en la primera predicación apostólica que Dios llamó, hermanos, y de inmediato respondieron, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, en ese mismo día fueron bautizados, amén. Y los que no eran pueblo, Dios los llamó pueblo en ese día, aleluya, amén. El eunuco, hermanos, cuando Felipe iba caminando, Felipe se subió al carro y le explicó Isaías 53. Y en ese momento Dios lo llamó y inmediatamente fue bautizado. Amén. El carcelero de Filipos fue llamado cuando Dios mismo abrió las puertas, hermanos, de la prisión, hermanos, y Pablo le predicó y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amén. Y le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice la Biblia que en ese mismo día, en esa misma noche, este hombre fue convertido, fue llamado y convertido y fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén.
Este llamado viene de repente, instantáneamente, dramáticamente en ocasiones, en el momento que Dios nos llama a sí mismo. Veremos a Él, nos salva y ahora, hermanos, somos pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Y no solo los llamó pueblo mío, también nos amó. Romanos 9:25. Como también Oseas dice, y yo haré llamar pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Quiero que tomen nota, hermanos. Amén. A la que no fue amada, amada. Esto nuevamente, hermanos, se refiere a los gentiles que estaban fuera del reino de Dios, estaban fuera de la ciudadanía, extranjeros y advenedizos. Amén. Cuando no éramos pueblo, no éramos amados. Cuando no éramos pueblo, Dios no nos amó. Amén. A los no amados. Amén. Hay un dicho allá en las camisetas, en veces se dice, smile, Jesus loves you and He has a great plan for you. Sonríe, Cristo te ama y tiene un gran plan para ti. Amén. Hermanos, no todo el tiempo es así. Tú y yo no estábamos en la esfera del amor de Dios. Amén. En aquel tiempo, hermanos, afuera de las promesas, hermanos, vivíamos fuera. Amén. Y Dios, hermanos, nos amó, pero en un tiempo a los que no había amado, amén, estamos viviendo bajo la ira de Dios. Eso no es ser amado de Dios. Estábamos viviendo bajo la ira de Dios. Bajo ira estábamos antes que Él nos llamara. Amén. Antes que Él nos llamara, cuando Él nos llamó, es cuando Él nos amó. Amén. Miren lo que dice en Romanos 9:13. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese es el mismo capítulo. Más al principio, Romanos 9:13. Dice que a Jacob amé, dice, mas a Esaú aborrecí. A Esaú no amé. Amén. Si le dijera a alguien a Esaú, sonríe, Cristo te ama, hermanos. No, dice que Dios lo aborreció. Usted y yo estábamos en el mismo lugar, hermanos, de Esaú, bajo la ira de Dios, hermanos, y no éramos amados. No había amor de Dios en nuestra vida. No había compasión de Dios para nosotros, pero llegó el día cuando Dios nos llamó y nos llamó amados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante saber, hermanos, que si Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto eso. Amén. También es cierto de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida. Amén. Pero hay más, hermanos, aquí en la historia. Porque también dice Romanos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Ese no es amar a los hombres. Amén. Entonces hay un llamado interno, hay un llamado general, un llamado para todos, hermanos, pero llega el día cuando el llamado interno de Dios para aquellos que creen, los que Dios sabe que van a creer en Él, los que creen en Él, entonces hubo un cambio de status, de estado, hubo un cambio de enojo divino a una sonrisa divina, a una sonrisa de Dios. Hubo un cambio de la ira de Dios hacia nosotros, hermanos, al amor de Dios sobre nuestras vidas, de ira a amor. Y todo esto fue efectuado por el llamado de Dios sobre tu vida para salir de las tinieblas, aleluya, y entrar a su maravillosa luz, aleluya. Primero de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, aquí también Pedro habla, es el mismo tema. ¿Ven? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Ven? Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Hubo un cambio. Amén. Ahora somos amados. Ahora tú eres el amado.
No hay un cambio de estado, hermanos, más extremo. Hermanos, como la experiencia que ocurre, hermanos, cuando Dios nos llama. Cuando escuchamos el llamado del Señor, cuando nos llamó el Señor. Ahora somos personas muy distintas. Hablamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente. Lo que vivimos el domingo aquí en presencia del pastor del ministerio, lo vivimos allá en la casa. Amén. Ese es lo que Dios, hermanos, hizo con nosotros. Un cambio, hermanos, muy distinto a lo que antes éramos. Somos personas distintas. El versículo anterior, ese que leímos, 1 Pedro 2:10. Miren lo que dice 1 Pedro 2:9, el primero antes o después del 10. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Estos son los que han entrado, hermanos, en el reino. Linaje escogido. Dice, real sacerdocio. Esto significa que tenemos acceso al Señor, que tenemos acceso a Cristo. Amén. No necesitamos ya sacerdotes, somos sacerdotes. Yo no necesito sacerdote para que me lleve Dios. Dice que somos real sacerdocio. Dice, una nación santa. Mira, un pueblo para la posesión, para que Dios lo posee. Posesión de Dios. Y todo esto, hermanos, para poder proclamar las excelencias de aquel, amén, que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para ser llamados hijos del Dios viviente. Glorificado sea el nombre del Señor. Romanos 9:26 sigue diciendo, como también Oseas dice, yo llamaré mi pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Y lo que dice, y serán en el lugar que se dijo, vosotros, en aquel lugar que se dijo, vosotros no sois pueblo, allí mismo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Aquí vemos de nuevo esta palabra llamar, serán llamados. Pablo de nuevo está haciendo énfasis al llamado de Dios, el llamado efectivo, el llamado poderoso, el llamado salvador, el llamado individual, el llamado personal, el llamado irresistible de Dios. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Antes éramos extraños, amén. Ahora somos hijos. Antes éramos enemigos, ahora somos coherederos. Antes éramos o no éramos amados, antes no éramos pueblo, pero ahora somos llamados, hermanos, o amados, y nos ha llamado hacia Él, hermanos, y en sus brazos abiertos, y nos recibe como hijos. Como el Padre, hermanos, recibió al Hijo pródigo, abrió sus manos y lo recibió. El Señor nos vistió con un mejor vestido. Puso anillo, hermanos, en nuestra mano y calzado en nuestros pies. Y ahora somos coherederos con Cristo. Amén. Él abrió, hermanos, las riquezas celestiales para sus hijos. Somos copartícipes de las bendiciones celestiales. Nos perdonó todos nuestros pecados y los echó a la profundidad de la mar. Nos dio su Santo Espíritu, puso su palabra dentro de nuestro corazón. Nos ha dado una nueva mente, nos ha dado una nueva disposición, nos ha puesto en un nuevo camino, nos ha dado nuevos hermanos y hermanas, aleluya. Ahora Él está preparando un lugar allá en el cielo para que nosotros estemos con Él para siempre. Yo voy a preparar lugar, hermanos, a esta familia de Dios, para donde yo esté, vosotros también estéis. Todo esto, hermanos, el ser llamados hijos del Dios viviente, un Dios que vive, un Dios viviente. Solo un Dios vivo llama. Solo un Dios vivo llama. Amén. Los ídolos necios no pueden llamar. Las imágenes de oro o plata no pueden llamar, ni pueden hablar. Pero el Dios viviente llama a extranjeros para ser hijos del Dios viviente. La voz poderosa de este Dios que nosotros servimos, este Dios vivo, y cuando nos llamó, nos trajo
dentro de su familia, de la familia de Dios. Para nuestros hermanos convertidos, recién convertidos, este es parte de tu testimonio. Aquí, Romanos 9, 25, 26, es parte de tu testimonio. Amén. Este es parte de tu biografía espiritual. Amén. Cuando te pidan tu testimonio, diles que es una tremenda oportunidad. Usted le va a decir, déjeme decirles mi historia. Amén. Déjeme decirles mi historia. Antes no era amado, pero ahora soy amado. Antes no era pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. Dios me llamó, y cuando Él me llamó, yo me convertí en pueblo de Dios y fui amado de Dios, y fui hecho hijo del Dios viviente. Este es tu testimonio, hermano. Hermana, este es tu testimonio. Y amigos, amén, tengo algunos estudios bíblicos, hermanos, que estamos dando. Amén. Y esta es la invitación. Amén. Que abras tu corazón. Amén. Amén. Que estos hermanos tuyos del Templo Betel, que desean tener para tu vida. Esto es lo que Dios, o solo Dios, puede hacer. Y Él desea hacer en tu vida. Que tú le escuches. Escuche hoy su voz. Amén. Para que tú vengas a ser parte de la familia de Dios. Todo el mundo es creación de Dios, pero hay unos que solamente han sido llamados para ser familia de Dios. Y te hacemos la invitación, no tardes más. Amén. Ya hemos dado los estudios del bautismo, de fe por el oír, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo, santidad, santificación. Amén. Y también hemos hablado, ¿verdad?, que tú necesitas venir a Cristo arrepentido, buscando su presencia. Padre Celestial, te doy gracias en este día por esta palabra, Señor, que tú, Señor, hayas hablado en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Nuestros nuevos convertidos siempre los tengo en oración, en pensamientos, Señor, que entiendan bien, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por este milagro, milagro de la conversión, Señor, que has hecho en nosotros, Señor, y lo que vas a hacer también con aquellos que escuchan tu palabra. Auméntales fe para creer tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te lo suplicamos. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima.